16 estudiamos en esta noche? ¿Repasaron el material? ¿Estudiaron algo? ¿Empezaron a estudiar? ¿Estudiaron algo o no estudiaron? Pregunto, pero la pregunta es, ¿estudiaron o no estudiaron? Algo. Intentemos estudiar mejor. Quiero que alguien me lea fuerte y claro el capítulo 4 del libro de Efesios en esta noche. Capítulo 4 del libro de Efesios, versos 8 y 12 respectivamente. Alguien que me haya encontrado rápido, por favor. Efesios 4. Capítulo 4, versos 8 y 12 del libro de Efesios. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y el 12. Hasta el versículo 12. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, hoy nosotros vamos a empezar a estudiar el saco pastoral. Y dentro de la imagen que estamos viendo nosotros acá, estamos viendo algunas de las características que tiene un pastor. Y en algunas de las características nosotros vamos a ir viendo de que tienen algunos dones que Dios también entregó al pastor. Entonces, lo primero que nosotros vemos acá es palabra de sabiduría, saco pastoral como título, palabra de sabiduría. Luego vemos que una de las funciones del pastor es llevar a cabo sanidad interior a las personas. La sanidad interior se lleva a través de un diálogo que se sostiene o se mantiene con la persona afectada, con la persona necesitada. Algunos de nosotros hemos venido con alguna necesidad particular, con algunos conflictos, con algunos problemas. Entonces, ¿qué es lo que hace el pastor cuando se acuerda que uno de los ministerios asignados por Dios era el evangelista? Se había dicho, por ejemplo, que el evangelista ganaba las almas, traía al pastor, y el pastor se encargaba de discipular, adiestrar. Una de las funciones, una vez que las almas son entregadas al pastor, o cuando vienen personas nuevas dentro de la iglesia, una de las funciones que debe hacer el pastor es trabajar en la sanidad interior. La única manera que pueda hacer efectiva la sanidad interior es cuando la persona necesitada o el nuevo congregante se acerca a hablar con los pastores para poder aclarar algunas situaciones de vida que está llevando. Entonces ahí comenzamos nosotros a entablar un diálogo, a profundizar un poquitito más en lo que respecta a la característica o la persona del individuo, y ahí empezamos nosotros a hablar un poquito, a ver cómo fue tu pasado, tu educación con tu padre, tu relación con papá. ¿Sos casado? ¿Cómo es tu relación con tu esposa? ¿Anteriormente tuviste esposa, no tuviste esposa? ¿Estuviste en concubinato? Preguntas que por lo general se llega a hacer para poder llevar a cabo la sanidad interior. Por eso es que muchas personas dentro de la iglesia no están liberadas, porque les falta hablar. ¿Me entienden? Así como nosotros vamos a Dios en oración, necesitamos nosotros tener una sanidad interior. Dios te va a sanar a través de la confesión que nosotros hagamos. Palabra de ciencia. Más adelante vamos a ir desarrollando un poquito más claro esto para poder tener. Hoy vamos a ir generalizando un poquito acá. Palabra de ciencia. Tenemos una de las funciones del pastor es la paternidad. Da paternidad. ¿Y cómo se identifica en la vida de un congregante la paternidad? A través del crecimiento de la persona. Cuando una persona no acepta a su pastor como padre en la fe, es una persona que va a desarrollarse en la fe, se va a desarrollar, va a tener revelación de la palabra, sí va a tener, pero ¿qué es lo que hace la paternidad? La paternidad no cumple la función de una cobertura. Muchos dentro de la iglesia tienen cobertura únicamente, pero no paternidad. La cobertura que hace únicamente cubre la desnudez de la persona. Cubre a la persona, únicamente lo cubre. La gente está revestida por un manto que lo protege. Pero la paternidad tiene una diferencia, o se diferencia en la cobertura, que en la paternidad, aquel que acepta la paternidad de su pastor,
es llevado o es introducido a una tierra de abundancia y de prosperidad. Una persona que tan solamente quiere cobertura o acepta la cobertura o no lo ve al pastor o como padre en la fe, tan solamente va a ser un congregante más, pero no va a tener la oportunidad de poseer las bendiciones que tiene un hijo. El hijo tiene derecho legal ante el Señor cuando es hijo en la fe de los pastores donde congrega. Usted tiene derecho legal. Y vuelvo a insistir acá, la paternidad se ve o se identifica en un congregante cuando la persona comienza a crecer y comienza a tener un lenguaje totalmente diferente al que estaba teniendo. Son dos dimensiones totalmente diferentes. Más adelante vamos a aclarar el pensamiento. El pastor no tan solo da cobertura, capacita, sino que también el pastor está habilitado para enviar. Como en el caso de los que fueron a trabajar en Campo Arde. Acá se lo ungió, acá se lo confirmó en el llamado y se los envía. Entonces el pastor también tiene la capacidad de poder enviar para levantar o fundar nuevas iglesias. Una de las características del pastor debe capacitar. Si el pastor no capacita a sus ovejas, le está faltando poner en práctica una de las funciones que debe tener dentro del cuerpo de Cristo. Apacentar, ya hemos hablado, ¿se acuerdan lo que significaba apacentar? Cuidar y qué más, vamos rápido. Me parece que voy a tener que tomar examen. Y el examen va a ser de la página 1 y hasta la página que no se estudió, y puede llegar a ser sorpresa si usted no me sabe responder preguntas. Y lamentablemente el que estudia y el que se capacita va a tener que hacer el examen por causa de lo demás. Apacentar es cuidar, alimentar, es saber guiarle por buenos caminos, es poder guardarle, guardar la integridad de la oveja del pastor. Y también pastorear, ¿sí? Donde nosotros vemos que una de las características del pastor cuando pastorea las ovejas es muy similar a la que Dios hace por nosotros, ¿sí? Nos lleva a lugares dedicados y nos lleva a cuidarnos cada día más en el Señor. Fíjese algo importante acá. Un pastor es genuinamente llamado por Dios. Nunca carecerá de estos dones. Si usted, ¿estamos hasta ahí? Nunca dice va a carecer de estos dones, pues son parte de la estructura de su llamado y son dones por nuestro Señor para auxiliarnos en la tarea que desarrollará durante la presencia de nuestro Dios. Entonces, si usted cumple una función, si usted fue llamado a cubrir un lugar determinado dentro de la iglesia, Dios te va a usar de acuerdo a los dones que Él te asignó para el lugar que fuiste llamado. ¿Estamos hasta acá? Las piedras, escuchen, ¿se acuerdan de las piedras que tenía David cuando fue a atacar a Goliat? Bueno, las piedras que el rey David tenía en su saco pastoral tenía una representación espiritual. Representación espiritual. Diga conmigo, las piedras del saco pastoral de David tiene una representación espiritual. Ahora, una de las representaciones espirituales de esa piedra es, por ejemplo, la gracia que da el Señor a la vida del pastor. Ahí estamos hablando de las 5 piedras, ¿sí? La naturaleza del pastor al enfrentarse con aquellas situaciones de la vida que muchas veces puede llegar a afectar dentro de la iglesia. Son herramientas que Dios da a la vida del pastor para que el pastor pueda ejercer fielmente su llamado. Repito algo que hemos venido hablando estos días pasados, cuando el pastor es genuinamente llamado, una de las características que va a hacer o algo que lo va a identificar es que el pastor va a permanecer en el lugar, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Los congregantes van a estar ausentes, se van a ausentar, pero el pastor va a permanecer. Generalmente un pastor que es formado, ¿sí? No un pastor natural, sino un pastor formado, présteme oído a mí por favor acá. Un pastor formado, no naturalmente llamado, generalmente puede llegar a abandonar el lugar que está ocupando por el hecho de que no está siendo llamado genuinamente por el Señor. Ahora bien, otra de las características, el pastor va a tener autoridad. Y esa autoridad va a respaldar al pastor en todo lo que vaya a emprender.
No tenemos que nosotros preocuparnos por la situación que podamos nosotros estar viviendo. Cuando Dios nos llama a cumplir una función determinada en el lugar que sea necesario, en el lugar que nosotros vamos a ocupar mañana, tenemos que tener presente lo siguiente, mis hermanos, que Dios te dio la herramienta necesaria y la autoridad que vos necesitabas para ejercer fielmente tu llamado. Vamos a esperar que se vuelvan a acomodar un poquito. Dije, acomódennos acá. ¿Sí? Quietito, por favor, no me interrumpan más. ¿Sí? Porque si no ya hago examen sorpresa. ¿Estamos? Entonces, la dirección del Espíritu Santo es algo que también está dentro de la vida del mundo. Somos direccionados por Dios en el llamado que tenemos. No podemos nosotros obviar esto, sino que debemos nosotros mantenernos firmes en lo que Dios nos está dando. A veces nosotros nos decimos que no tenemos el servicio dado por Dios, no tenemos la cobertura, no tenemos la capacidad, cuando en definitiva, si Dios te mandó a ocupar un lugar y a servirle a Él en la obra, Él te dio la autoridad para que vos puedas ejercerla tranquilamente en el lugar que se te fue encomendado. Sea del diaconado, sea la parte de danza, sea la parte de teatro, el pastorado, el evangelista. Cada uno de nosotros tenemos, con la asignación que Dios nos entregó, la autoridad necesaria para poder ejercer esa asignación. Usted no puede equivocarse en esta parte, ¿sí? Entonces, repitamos juntos. Saco pastoral, palabra de sabiduría, sanidad interior, palabra de ciencia, fraternidad. El pastor también está capacitado para enviar, capacitar, apacentar y también pastorear. ¿Estamos hasta acá? ¿Estamos hasta acá? Amén. Amén. Página 27, vamos a estudiar rapidito algo en esta noche. Página 27. Este jueves vamos a continuar a partir de las 20 horas, el jueves el próximo, el día jueves 11 de abril, y vayan ya teniendo presente que me tienen que estudiar hasta la página número 30, pero me tienen que estudiar reloj, porque voy a empezar a hacer preguntas a carpetas cerradas. ¿Ah? Y luego sí, vamos a comenzar a desarrollar los temas. Pero al principio de la clase del día jueves va a ser a carpeta cerrada, es decir, que el material de estudio usted lo va a tener cerradito y yo hago pregunta y nombro a la persona reloj tiene que andar y contestar la pregunta. ¿Estamos acá? Así que tienen tiempo para estudiar. ¿Quién tiene la posibilidad de leerme fuerte y claro? 1 Corintios capítulo 12, verso 1 al 11 respectivamente. Rapidito si lo contamos. Y ahí empezamos con dones de un pastor. Rápido, su Biblia. Capítulo 12, verso 1 al 11 de 1 Corintios. Capítulo 12 de 1 Corintios 1 al 11. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros,
pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Bueno, acá nosotros al comienzo de los dones del pastor, en la página 27, vamos a hablar un poquitito de la palabra de sabiduría. Entonces, en la página número 28, por favor, vamos a encontrar algo en negrita, palabra del griego logos. ¿Te encontraron? Del griego logos, que denota, dice, la expresión del pensamiento pudiendo encarnar una concepción o una idea. Es decir, que cuando hablamos del logos, estamos dando a entender o dando a conocer el pensamiento de algo o la idea sobre algo. El logo es aplicable por lo regular a la palabra escrita. ¿Qué es lo que tiene usted en su mano cuando trae a la iglesia? ¿Qué es lo que trae usted a la iglesia? La Biblia. Bueno, cuando usted está teniendo la Biblia, ¿sí?, es el logo, palabra escrita. Entonces, logos es aplicable por lo regular a la palabra escrita. Un compendio de ideas divinas y no de naturaleza humana. El que pueda encontrar rápido, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Fueron inspirados por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, lo que nosotros tenemos, a lo que le llamamos Biblia, nosotros, ¿no? La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Por eso que también el libro de los Hebreos nos declara a nosotros que la palabra del Señor es viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo. Y el apóstol Pedro, acá en segunda epístola de Pedro 1:21, dice que fue inspirada por el Espíritu Santo. La palabra es la encarnación de la mente de Dios. Ahora, muchos de nosotros, escúcheme acá un ratito, muchos de nosotros, a veces nosotros nos hacemos preguntas, ¿cómo será el pensamiento? ¿Qué pensaría Dios de mí sobre mi vida? ¿O por qué Dios me colocó en un lugar determinado? Son preguntas que muchas veces nosotros nos venimos formulando y nos vamos haciendo. Para poder entender esto, nosotros tenemos que leer la Biblia. La Biblia es el pensamiento de Dios hacia el hombre. Es la voluntad de Dios hacia el hombre. Es la mente de Dios dada a conocer al hombre. Por eso es importante que el creyente lea la Biblia. Y por eso es importante que el que sirve a Dios conozca la Biblia. Porque ahí reside la autoridad nuestra. Cuando tenemos algún problema, cuando tenemos alguna duda, cuando tenemos alguna necesidad, cuando tenemos alguna inquietud, cuando algo sucedió en el camino, la respuesta la vamos a encontrar en la Biblia. Por ejemplo, muchos de nosotros no vamos a orar. Tenemos un problema y oramos. Pero, en definitiva, nuestras palabras por lo general son huecas y vacías, porque no tienen un fundamento. Entonces, a veces el creyente dice, permanecí horas hablando con Dios y no hubo palabra de Dios sobre mi vida. Te voy a decir algo, el Espíritu Santo no te puede revelar algo que tú no tengas. Si tú no has leído la Biblia, ¿cómo querés o cómo pretender que el Espíritu Santo te traiga a memoria o a tu pensamiento una palabra que ya leíste que te puede ayudar para la situación que estás viviendo? Hay veces que estás pasando por un conflicto. Y por lo general decir, paso el conflicto y la paso sola. Sí, la podés llegar a pasar sola o lo podés llegar a pasar solo, pero la necesidad tuya es leer la Biblia. Porque para cada situación que nosotros podamos estar viviendo, va a haber una palabra que el Espíritu Santo va a traer a nuestra memoria. La Biblia dice que hay 365 no temas. Unos temas para cada día de la vida. Unos temas para cada situación que podamos vivir. Pero ¿cómo puede ser que el Espíritu Santo te venga a traer a luz algo que tú no tienes en tu corazón o en tu vida espiritual? Por eso es importante leer, ¿qué? La Biblia. La Biblia. La Biblia entonces denota un pensamiento divino hacia nuestra vida. También la palabra en el griego es logio, que es un diminutivo de logo, que denota una respuesta o declaración divina. Una respuesta o declaración divina. Yo le hago pregunta, ¿qué es lo que tiene el saco pastoral, por ejemplo? Una característica del saco pastoral, ¿cuál es? Tiene pantalla. Fuerte, una pantalla. Tiene pantalla, no me mire. ¿Cuál sería la palabra? La tenemos en pantalla. ¿Cuál es la característica? Cualquiera, ya. Listo. Ahí va, sanidad anterior, palabra divina, etc. Listo. Entonces, si la palabra logio
en el griego habla también de una respuesta o declaración. Yo le hice pregunta, vuelvo a reiterar la pregunta. Una característica del saco pastoral. Sanidad interior. Ahí está la respuesta dada. Usted le pregunta a Dios cosas, ¿no es cierto? Le preguntamos o no cosas a Dios. Amén. ¿Cómo va a responderlo Dios? A través del Espíritu y la palabra. Amén. Dios te va a dar la respuesta a través de la palabra. Dios no te va a decir porque voló el pajarito, porque la canción, no, Dios no te va a venir a decir de esas cosas. Dios te va a dar una respuesta de acuerdo a su palabra. Entonces necesariamente debemos leer la Biblia, debemos conocer la Biblia, porque Él es el pensamiento de Dios. Ahí en la página número 28, por favor, punto número 1. La Biblia es el contenido de la ley. ¿Por qué está establecida la ley? ¿Alguien se acuerda de esto? ¿Por qué estableció la ley a través de Moisés? Claro, ¿por qué se estableció una ley? Creo yo, para que el pueblo de Israel pueda guiarse. Pueda guiarse. Y es la respuesta. Pero ahora, la ley, establecida la ley, escuche bien esto, establecida la ley lo que nos marca a nosotros es lo que no podemos hacer porque si no estamos en infracción. Si usted me pasa un comentario o un ejemplo muy natural que siempre damos, si me pasa el semáforo en rojo, hay una ley de tránsito que nos llama a nosotros como infractores y es aplicada a nosotros una multa por causa de la infracción cometida. ¿Estamos hasta acá? Amén. La ley, ¿qué es lo que nos da a entender a nosotros? Que hay situaciones de la vida que no podemos hacer porque estamos en infracción con Dios. Entonces la ley lo que hace es darnos a conocer a nosotros la necesidad de venir a Dios para pedir perdón por el pecado cometido. Si no hubiese ley, no había cosa que nos podía acusar a nosotros, no habría situación de la vida en la cual nosotros podíamos sentirnos acusados y que tendríamos la necesidad de acercarnos a Dios. Por eso Dios estableció leyes en el tiempo de Moisés, ley para cada cosa. ¿Me entiende? Usted lo puede leer en la Biblia tranquilamente. Punto número 2, todas las declaraciones de los escritores del Antiguo Testamento. ¿Quién me lee rápido? Romanos 3, verso 2. Muchos, en todas maneras, primero ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A quién se le confió la palabra de Dios? A nosotros. Diga conmigo, a mí se me confió la palabra de Dios. Qué importante es que nosotros tengamos en cuenta que la palabra se nos fue dada. Y si la palabra nos fue dada, como estábamos hablando estos días acá en la iglesia, en las reuniones, si la palabra nos fue dada, es porque Dios nos dio con la capacidad suficiente de poder contener su palabra y a través de nosotros poder aplicarla a favor de alguien. Ahora, el contenido todas las declaraciones de los escritos del Antiguo Testamento, ahí nosotros estamos viendo de que también hay un propósito de Dios con respecto a nuestra vida. Hay algo que me gustaría aclarar acá. Hay muchos que dicen, yo estoy viviendo en el tiempo de la gracia. ¿Para qué leer el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento tiene leyes que son aplicadas ahora. Si nosotros no tenemos este tipo de pensamiento, le estamos haciendo vana la palabra o estamos ocupando parte de la Escritura, no en su totalidad. A Jesucristo se le anunció en el Antiguo Testamento, pero la vida de Cristo fue en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia. Cuando Cristo predicó la palabra, usó el Antiguo Testamento para traer a memoria la ley de Moisés, para poder aplicarla al pueblo y para poder darla a entender al pueblo de Dios que era necesario volverse a Dios por causa del pecado cometido. Pablo en un momento determinado dijo algo importante que pasó en el Antiguo Testamento. Lo hablamos anoche. Por el primer Adán entró el pecado, más el segundo Adán. El primer Adán, el pecado. El segundo Adán, ¿quién sería? Jesús. Cristo. Y por el segundo Adán dice que entró la oportunidad de redención para el hombre. Quiere decir de que nosotros debemos leer completamente la Biblia y aplicar el 100% de la Biblia a nuestro caminar diario con Dios. Antiguo y Nuevo Testamento es importante tener presente siempre. ¿Estamos de acá? Es importante esto. Punto número 3. El contenido de la doctrina cristiana. Alguien rápido, Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis
verso 12. Ahora escuche bien acá, teniendo ya la oportunidad. Es decir que, escuche acá, puedo venir a la iglesia muchos años, puedo tener, como cristiano, como creyente, puedo tener 20, 30 años de antigüedad dentro de la iglesia o dentro del camino de Dios, pero desconocer la palabra. Puedo tener amplio conocimiento de las Escrituras, amplio conocimiento. Una cosa es tener conocimiento y la otra cosa es tener conocimiento y saber aplicar la palabra. Yo puedo escuchar, anoche que decíamos, podemos ser oidores, pero no hacedores. Puedo tener conocimiento de las Escrituras, haber leído la Biblia, pero no haber sido hacedor de la palabra para aplicarla. Eso es lo que está hablando en el Hebreo capítulo 5, versículo 12. El contenido de la doctrina cristiana, como punto de partida, teniendo la oportunidad de ser maestro, enseñar a otros, todavía necesitan tomar leche, como aquellos que recién se comienzan a activar en las cosas de Dios. Cuando nosotros venimos al conocimiento de la palabra, tenemos que intentar de esforzarnos en Dios para poder asimilar las Escrituras. ¿Por qué la capacitación? Porque usted necesita aprender para poder ser enviado. Un pastor jamás va a enviar a alguien, una de las características de poder enviar. Yo no voy a enviar a nadie que no tenga la capacidad de poder asistir a otros. Si te envío a vos, estoy enviando a un neófito. Si le envío a alguien que no quiere venir a la capacitación ministerial, estoy enviando a un neófito si le envío a esa persona. A alguien que no va a poder tener conciencia de cómo poder ayudar a alguien. Tu experiencia con Dios debe ser acompañada con la palabra. De nada te sirve haber salido de la droga de adicción y decir, sí, yo salí de la adicción, me fui a la iglesia y dejé todo, pero ahora bien, ¿cuál es la palabra que te acompaña para que tu testimonio tenga peso? ¿Va entendiendo usted? Ahora, muchos de los que estamos reuniéndonos siempre dentro de la iglesia, se les da la oportunidad de servir a Dios y dicen, no tengo la capacidad. Y yo pregunto, entonces, ¿cuánto tiempo más vamos a seguir tomando leche? Y esto no pasa acá, pasa en todos lados. Teniendo, como dice el versículo, al comienzo, Camila. Porque debiendo ser maestro después de tanto tiempo. Ya maestro, dice. Ahora, usted no es maestro de la palabra, pero sí fue llamado para poder discipular a alguien, para poder atender a alguien, ayudar a alguien, para que se pueda fortalecer en el Espíritu y echar raíces en Dios. ¿Me entiende lo que estoy hablando? ¿Entiende lo que estoy hablando? Entonces, diga conmigo, ya necesito dejar de tomar leche. Un cristiano que vive comiendo algo livianito, siempre comida light, no va a desarrollarse, jamás. Si tú a tu hijo le das sopa todos los días de su vida, va a crecer desnutrido, porque no va a tener todos los nutrientes que la criatura necesita para su desarrollo. En la vida espiritual, no todo es leche. Por eso hay momentos que en la enseñanza se debe confrontar a la persona. Por eso hay momentos que en la prédica o en la enseñanza hay una palabra que pueda llegar a pesar. Por eso es que más de una vez una palabra soltada te lastimó, te hirió, te ofendió. ¿Por qué? Porque Dios tiene que trabajar en tu espíritu para poder darte la capacidad. Así Dios te puede llegar al día de mañana. ¿Vamos entendiéndonos acá? Amén. Punto número 4. Declaraciones de Dios por medio de nuestros de maestros cristianos. Primera de Pedro 4:11, rápido. Si alguno habla conforme a la palabra de Dios, hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjese algo importante acá. Si alguno ministre conforme al don de Dios. Esto no quiere decir, mi hermano, de que vos tengas que imitar a otros. Cada uno de nosotros debemos, como se diría por allí, originales. Debemos ser nosotros, amigos. Predicamos a nuestra manera, o mejor dicho, a la manera que Dios nos enseña, nos capacita. Cuando usted está siendo capacitado, está siendo formado, como ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que está sucediendo con usted? Usted está recibiendo una formación. De acuerdo a la formación que usted está recibiendo en esta noche, Dios va acomodando la enseñanza de acuerdo a la estructura que Dios puso en tu espíritu para que vos puedas desarrollarte en el llamado en el ministerio. Muchos somos pastores, sí, habrá
de pastores, habrá cantidad de pastores. De hecho, la pastora y yo tenemos dos funciones, cumplimos la misma función, pero nuestra enseñanza, nuestra prédica, el mensaje que nosotros damos, si usted puso atención, son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque ella tiene una estructura en Dios, yo tengo la otra estructura, pero los dos cumplimos la misma función. Un diácono está capacitado, tiene una estructura en este lugar, otro diácono tiene una estructura y una capacidad. Ambos reciben la misma enseñanza, pero los dos son totalmente diferentes en Dios. ¿Usted está entendiendo lo que estoy hablando? Usted debe desarrollarse de la manera que Dios le está hablando a usted en esta noche. Su pensamiento, su palabra, su estructura, la doctrina que está recibiendo, la forma que usted va a preparar el mensaje, la forma que usted va a predicar, todo va a ser totalmente diferente. Por eso cuando hablábamos y le enseñamos sobre el tema de identidad dentro de la iglesia, en el mensaje que dimos acá, dijimos que muchos tienen identidad en el YouTube, de los predicadores de internet. Y le imitan, copian gestos, sus palabras, hasta predican lo que el otro predicó, se toman el tiempo de copiar y todo. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahí donde está tu identidad, donde está la estructura que Dios estableció en tu espíritu. No va a estar nunca. Dios nunca va a poder usarte como Él quiere usarte hasta tanto tú seas copia fiel de otro. Tú debes ser tú, yo debo ser yo. ¿Usted está entendiendo lo que estoy hablando? Por eso usted no se preocupe si de pronto usted está cumpliendo la misma función del otro y de pronto usted hace algo diferente al otro. No, si usted está sabiendo que está dentro de los propósitos de Dios, está dentro de la voluntad divina, haga lo que tenga que hacer. No se preocupe ni se sienta mal si usted hace esto y el otro no está haciendo lo mismo. Usted ocúpese de servir a Dios de la manera que Dios le mandó que lo haga. Y se terminó su problema. Yo una oportunidad le comento, quise dejar de levantar la voz. Yo hay momentos que yo pego esos gritos ahí de golpe y hay momentos que como que me arrebato, empiezo a los gritos y movimientos. Y en la oportunidad yo dije, tengo que ser pasivo. Tengo que ser pasivo. Y empecé a dar, tengo grabaciones por allí, empecé a leerle, empecé a explicarle. Pero era como que yo me estaba muriendo, hermano. ¿Por qué? Porque no es mi naturaleza. Su naturaleza puede ser que usted ¿vio lo que es Manuel, mi primo? ¿Se cansa de escucharlo? No, yo no me canso de escucharlo porque es un libro gordo de petete, un diccionario abierto, habla de todo y ayuda en todo, te da un desarrollo de la palabra, pero como él, pasivo, tranquilo. Y de pronto te hace la pregunta, ¿y usted está entendiendo? Y te habla con esa, wow, qué paz. Nada que ver con el pastor Chucho. ¿Me entiende? ¿Entendió o no entendió? Y ahí le quiero. Y no, él entiende lo que estamos hablando, hermanos. Usted, dígame, usted lo escuché una vez, dígame y cambie las palabras para que usted lo pueda. Pero todo, nada que ver conmigo. Pero ¿qué es lo que pasa? Él tiene una estructura, yo tengo otra. Él tiene una identidad de Dios, yo tengo la otra. Usted ocúpese de desarrollarse en Dios con la identidad que viene dada. Y se terminó su problema. Allí usted no se va a sentir como que no tiene capacidad, como que nadie te escucha. No, haga lo que tenga que hacer. Hable lo que Dios le manda que hable y Dios se encargará del resto. La palabra de expresión en negrita, página 28. La palabra es la expresión de la voluntad de Dios hacia una persona. Es decir, que cuando hay palabra de sabiduría, Dios está revelando la vida de alguien, o está revelando una palabra a la vida de alguien. Y acá dice que es la voluntad de Dios hacia una persona. Cuando de pronto Dios te habló, hermano, cuando de pronto Dios te habló y te impactó con una palabra, y esa palabra trajo un fundamento diferente a tu vida, dale gracias a Dios porque salió del corazón del Padre. Te pudo haber hablado a través de un pastor, a través de un profeta, a través de una evangelista, a través de una hermana, a través de una criatura. Te pudo haber hablado Dios, pero de pronto quedaste maravillado, sorprendido, sorprendida. Dale gracias a Dios, porque esa palabra fue revelada a la vida de alguien para que divinamente se te dé a conocer a vos, para que vos te puedas permanecer firme. Entonces la palabra es la expresión de la voluntad de Dios hacia la vida de una persona en particular. De pronto en la iglesia una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría fue soltada, una palabra de conocimiento fue soltada. Pero no fue para todos, fue para una persona en particular.
Hay momentos que Dios va a soltar una palabra para toda la iglesia, pero hay momentos que el predicador puede estar declarando una palabra y la palabra es para alguien determinado. Y usted sabe que la palabra es para usted, porque Dios te habla, Dios te quebranta. Y de pronto, como alguien me dijo anoche, cuando yo de pronto digo que este va a ser un tiempo como los hijos de sacar dentro de la iglesia, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, y de pronto alguien cuando termina la reunión me dice, hoy Dios me estuvo hablando de esto. Quiere decir que a la persona que Dios le estuvo hablando, Dios le estuvo confirmando lo que va a suceder en ella. ¿Va entendiendo usted? Amén. Dale gracias al Señor si anoche Dios te habló. Logo, ahí en negrita, existen 3 tipos de palabras. Logo, palabra escrita, revelada a los santos de Dios, la cual se plasma en la Escritura, o sea, la Biblia. ¿Estamos acá? El rema, palabra escrita o hablada específicamente a alguien. Palabra revelada. Revelada a una persona en particular. El rema de Dios. Entonces es una revelación personal directamente que proviene de Dios. Capaz en esta noche, hermano, usted está ahí mirando, escuchando, prestando oído, y de pronto de algo que estamos hablando, que le está hablando a usted, está confirmando algo. Por eso es importante que en los cursos de capacitación usted esté conectado. ¿Por qué? Porque Dios en cualquier momento te habla. Amén. Diga conmigo, Dios me está hablando. Ahora el dabar de Dios. Escuche esto, el dabar de Dios. Palabra creativa hablada por Dios, lo cual se ejecuta en el momento de expresarse. ¿Quién me lee rápido? Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que envié. Hubo 2 palabras soltadas anoche antes del mensaje. ¿Cuáles fueron? Los hijos de Isaacar. Aclaro el pensamiento. Una persona que sentía el malestar en la planta de los pechos, le dije, descálcese y camine. ¿Cuál fue la otra palabra? La que una persona tenía una enfermedad que nadie sabía y Dios sanaba. Ahora yo le pregunto algo. Se soltó una palabra. Dios estaba dando a conocer la palabra. Dios estaba anunciando algo a una persona en particular. Ese era el dabar de Dios. En el momento. Cuando usted sabe que es usted la persona. Eso fue anoche. Ahora ya no se me descansa más. Porque fue anoche. Anoche fue su oportunidad de milagro. ¿Y sabe lo que pasa con algunos? Les voy a probar en casa. Para que nadie vea. Mire, hermano, que el mundo te vea. Que vos digas, voy a pasar vergüenza. Pasar vergüenza si vos creés que pasar vergüenza. Pero el tema está, mi hermano, que cuando Dios te habló y dice, Dios te dice, como en el caso de anoche, háganlo. Usted lo tenía que haber hecho. El milagro sucedía así. Ese es el dabar de Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a ser a mí vacía, sino que hará todo lo que... ¿Y sabe qué muchas veces pasa, mi hermano? Que presento este panorama con respecto a esta palabra del dabar de Dios. Usted acá, otro hermano acá. 2 hermanos juntos. O uno adelante y el otro al fondo de la congregación, en la última banca de la iglesia. Los 2 con el mismo problema. Dios le estuvo hablando a los 2, o Dios le habló a usted que está adelante. Pero qué casualidad, el del fondo está pasando por la misma situación de salud que usted. Usted, amén, amén. Pero el otro estaba recibiendo porque estaba aceptando la palabra. Amén. Y usted, que tendría que haber accionado la fe suya en el momento, no lo hizo. Accionó el otro, pasó al frente corriendo. El milagro sucedió. Por eso cuando, ¿cómo? Recibió el otro la sanidad. La sanidad. Por eso cuando Dios está hablando, hermano, Dios se me activaba, nadie se activaba, nadie me daba gritos, nadie decía yo lo arrebato. Y yo estaba ahí proyectando todo en vivo. Y yo del lugar donde estaba, no quería anunciar algo, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque yo estaba recibiendo lo que Dios estaba hablando, lo que Dios estaba por hacer, lo que Dios estaba confirmando. Entonces cuando Dios te anuncia algo, hermano, arrebate esa bendición. Porque es allí donde Dios se hará cosas con usted. Así será mi palabra, que no volverá a mí, dice. Que salió de mi boca, no va a volver a... No, esa palabra que Dios soltó, con un propósito en particular, no va a volver a Dios si no ejecuta lo que Dios mandó que se haga. Y si usted no quiere la palabra, Dios va a buscar a alguien a través de la palabra soltada para ejecutarla. Por eso es importante el dabar de Dios, palabra creativa, palabra de milagros.
Digan conmigo, Dios me está hablando. Use el lenguaje divino, mi hermano, que va a ser ejecutada en el momento que se exprese. Anoche reitero esto. Se dio 2 palabras claves, ¿sí? Sobre sanidad. 2 palabras claves. El que no quiso aceptar, no accionó su fe. Usted cuando escucha, porque en el momento que se da a conocer es el momento oportuno suyo, mío o de cualquiera, para accionar la fe nuestra, para que ese milagro creativo de parte de Dios suceda. También había alguien que estaba teniendo problemas de riñones, también anuncié anoche. Ahora, todos quedaban allí expectantes. ¿Quién será? No, es usted. Si Dios está hablando, yo no voy a... Señor, yo soy la persona, punto, se terminó tu problema. ¿Me entiende usted o no? Y eso es algo que va a funcionar en la vida de un pastor también. Son señales que sigan los pastores. Son señales que sigan los pastores. ¿Me entiende usted? Son señales. Es algo característico en la vida pastoral. Por eso, si usted está sirviendo a Dios, busque los mejores dones de los Pablo. Busque, hay algo mejor para usted. Búsquelo, no se canse de pedir. Un ejemplo claro para definir la función de cada una de las palabras es la siguiente. La Biblia es un conjunto de libros escritos. ¿Estamos de acuerdo allí? Amén. Compuesta esencialmente en 3 divisiones. ¿Cuáles fueron? Doctrina. Está escrito, mi hermano, en el libro. Doctrina, historia y profecía. Profecía histórica y doctrinal. ¿Sí? En 3 partes está dividida la Biblia en este aspecto. Profecía, histórica y doctrinal. A estos libros se les llama logo o palabra escrita. ¿Por qué? Porque está establecido o está estampado todo esto dentro de la Biblia. Cuando la Biblia se convierte en una palabra revelada a mi vida, donde Dios me está hablando, dice el apóstol, particularmente, cada uno de nosotros tomamos esa palabra y la convertimos en una verdad que transforma la vida. Cuando usted viene a la capacitación, cuando usted viene a una enseñanza, cuando usted viene a un discipulado, cuando usted viene al culto general, reunión general, donde la palabra se está soltando, esa palabra produce efecto si usted la toma y la aplica. Por eso, hermano, que muchos de nosotros somos vacíos, porque se está dando la palabra, como ahora, se está anunciando algo, usted tómela. Amén. Acá, mire, esa palabra se hace revelada a mi vida cuando usted y yo la tomamos y la aplicamos. Amén. La aplico. La enseñanza de la noche no era para que usted la escuche, pegue un grito de júbilo, de una palmada. No, la enseñanza de la noche, la enseñanza del sábado, era para que usted vaya a su casa, medite en la palabra, pero ya la palabra fue asimilada por usted, se me va a su casa, medite en la palabra y comienza a aplicarla, porque estábamos hablando de la vida personal, la vida familiar, la vida ministerial, allí embolsamos todas las cosas juntas. Entonces la palabra se hace revelada cuando yo la tomo y la aplico. ¿Estamos hasta acá? Amén. ¿Estamos hasta acá? Amén. Dios nos está hablando, ¿sí? ¿Usted lo cree o no? Amén. Es una verdad transformada mi vida. A esto se llama rema, la palabra hablada. ¿Sabe lo que hacían en la antigüedad? Cuando estaban leyendo los escritos, cuando estaban leyendo la ley, lo leían en voz alta. Porque la palabra estaba siendo dada a conocer. No era únicamente sentarme con los ojos atentos allí a la mirada puesta en el libro, en la Biblia, y leer en silencio. No. En la antigüedad se leía en voz alta para poder recibir la palabra. Amén. Sí, Señor. Si usted está en su casa, lea en voz alta la palabra para poder recibirla, asimilarla. Hay muchos de nosotros que captamos la palabra cuando escuchamos, no cuando la leemos visiblemente. No, es auditivo, en algunos casos es auditivo. Entonces aplique los 2 sistemas para que usted pueda recibir la enseñanza, la palabra, y poder aplicarla. Cuando usted habla la palabra, está haciendo rema. La palabra está siendo soltada. Amén. Suelte la palabra. Amén. Suelte la palabra. Hable la palabra. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Amén. Sí, Señor. ¿Qué importa si te dicen que sos loco? Habla la palabra.
Estás leyendo la Biblia en voz alta, pero vos podés leer, no, yo estoy estudiando la palabra me es revelada a través de lo que yo hablo. Y se terminó allí. Escuche esto, eso es, estamos hablando entonces de la palabra revelada allí. Cuando el predicador expresa el mensaje bíblico y ese mensaje trae como consecuencia una vida transformada, la palabra escrita, la palabra logo se convierte en una palabra rema, una palabra revelada, hablada, anunciada, establecida. El lavar de Dios es la palabra enviada por Dios y tiene la capacidad de crear y establecer inmediatamente la voluntad divina de nuestro Señor. Ahora, fíjese algo importante. El predicador va a estar predicando la palabra, usted va a estar predicando la palabra, el pastor va a estar predicando la palabra, pero de pronto Dios le da una palabra, de pronto Dios le habla al espíritu del predicador, del pastor, de la pastora o del que esté anunciando el mensaje. Dios le habla a su espíritu y le dice, ¿sabes qué? Hay alguien que está por ser sanado de cáncer, declara la palabra. Wow, el pastor, el predicador, quien sea, declara la palabra. ¿Quién está teniendo problemas de cáncer? Y a veces le da la característica donde está y todas esas cosas. Y de pronto soltada la palabra. ¿Qué sucede allí? Cuando la palabra es soltada, usted la recibe, se pasa a ser lavar de Dios. El milagro automáticamente, el cáncer se seca, se va y se terminó su problema. Amén. Hubo algo que me pasó como pastor acá en Florencia, de una familia muy conocida en Florencia. Me mandan un mensaje, yo vivía en Chapo todavía, y me hablan y me dicen, ¿cuándo viene para Florencia usted? Tal día, tal hora yo voy a estar en Florencia, le digo, en tal lugar, donde parábamos nosotros antes. Y la cuestión está en que esta mujer viene a verme y empezó a hablarme. Estaba ya con un embarazo bastante avanzado, le faltaban meses 3 meses, 4 creo que le faltaban para poder dar a luz. Y me dice, ¿sabes qué? Me fui a hacer unos estudios clínicos de rutina y saltó que tengo SIDA. Y yo le miré nomás. Saltó que yo tengo SIDA. Es imposible que tenga SIDA. Tengo un solo hombre, con un solo marido. No tengo una vida desordenada. No tengo amantes. No, yo tengo un solo varón, un solo marido. Mis hijos tienen un solo padre. Y estaba esperando, creo que el segundo hijo. Y ¿sabe qué le digo? Mira, quédate tranquila. Yo quiero que vos hagas algo, nada más. De acá vos te vas al médico y le pedís que te dé nuevamente, todo lo que vos necesitas para hacerte un análisis de rutina. Y andate a hacerte los estudios. Y la semana que viene nos vemos en el mismo lugar. ¿Saben lo que hizo la semana siguiente? Me trajo los 2 estudios clínicos, uno positivo y el otro que no tenía nada. ¿Qué es lo que hizo esa persona? La persona aceptó la palabra. Amén. Cuando aceptó la palabra, la enfermedad del SIDA desapareció. Cuando fue al laboratorio, sí se hizo los estudios, pero vino con 2 documentos totalmente diferentes. Señor. Ahora, cuando usted recibe esa palabra, se convierte en lavar. Una palabra, un rema de Dios, puede ser el lavar de Dios automáticamente en nuestra vida. Sí, cuando nosotros aceptamos el mensaje. El milagro puede acontecer en cualquier momento. Ahora usted está escuchando la enseñanza, ahora puede recibir tu milagro. Por eso cuando nosotros venimos a la capacitación, no es únicamente una capacitación. Si usted se dio cuenta, yo puedo estar leyendo el material y se terminó su problema. Pero acá nosotros estamos hablando, enseñando, explicando. Y entonces lo que tiene que hacer usted es aplicar lo que usted está recibiendo en esta noche. Amén. Hágalo y las cosas Sí, sucedan Señor. diferentes. Escucha acá esto. El ejemplo de ello es la creación, cuando el Señor forma la tierra, los cielos y sus ejércitos. Génesis capítulo 1. En el principio la tierra estaba vacía y desordenada. Pero dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, sobre el abismo. Ahora yo te pregunto una cosa. ¿Estamos nosotros reunidos acá o no? ¿Estamos creciendo en la presencia del Padre? En este mismo momento el Espíritu se está moviendo. Acá no hay abismo, acá tenemos piso, tenemos paredes, no hay abismo. No vamos a caernos, no estamos en la oscuridad, tenemos luces prendidas, pero el Espíritu del Altísimo se está moviendo. Amén. Y a medida que se suelta una palabra, Señor. a medida que se está hablando de la enseñanza, a medida que se está trayendo el mensaje, algo puede llegar a suceder en este mismo momento. Y usted tiene que creer. Amén. Por eso tiene que estar dispuesto a recibir la palabra, la enseñanza, porque en cualquier momento un milagro puede llegar a suceder. La palabra está siendo anunciada, así será mi palabra, que salió de mi boca, no volverá a mí vacía.
Amén. ¿O no, María? Amén. Entonces reciba el embarazo. Escucha acá. ¿Sí? No, gracias. De igual manera, Juan capítulo 1, verso 1. En el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¡Wow! Esta palabra, milagro. Más abajo, traigo a memoria la enseñanza del sábado. Más abajo en el capítulo 1 dice, y por Él fueron hechas todas las cosas y por su palabra. Amén. Nos da claramente a entender que el Hijo y el Padre son uno. Y la autoridad de ambos es una. Amén. Uno lo envió, el otro tiene autoridad de gobierno, el Sí, Padre. Señor. Uno fue enviado, pero los dos tienen la misma autoridad. Amén. Esto es lo que estuvimos Sí, enseñando estos Señor. días. Entonces usted tiene que entender esto. Sabiduría, escucha acá, sabiduría. Lo práctico, prudencia, habilidad, entendimiento, penetrante. Para que usted pueda tener sabiduría para aconsejar a alguien, usted necesita estudiar la Biblia. Amén. Pásale. Usted necesita estudiar la Biblia. Usted no va a poder dar una palabra de sabiduría. Yo que alguna persona dice, qué sabia que esta persona. Voy a hablar con él y tiene la palabra adecuada. Ahora, ¿por qué un cristiano tiene la palabra precisa para alguien determinado? Porque conoce la palabra. Entonces, a base de la palabra, da el consejo. ¿Estamos hasta acá? Escuche esto. Sabiduría, del griego sapia. Lo práctico, prudencia, habilidad. Habilidad. La Biblia te da habilidad para poder hacer las cosas. Entendimiento penetrante. Es la aplicación acertada del conocimiento. Un entendimiento profundo de la naturaleza verdadera de las cosas. Un entendimiento profundo, no superficial, profundo. Algo penetrante, algo que afecta cuando usted habla, sabiamente afecta algo. Amén. ¿Está entendiendo? Amén. Afecta, diga conmigo, debo afectar. No afectar. Debemos entender que a menudo la sabiduría tiene relación con el conocimiento. Romanos 11:33, rapidito, ¿quién lo lee? Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Sabiduría de Dios. ¿Cuál es la mente de Dios? ¿Dónde está reflejada la mente de Dios? ¿Dónde está? Fuerte, a ver. En la palabra. La palabra. Conocimiento revelado de Dios a través de la palabra al espíritu del hombre, para que el hombre pueda extender una palabra de sabiduría a alguien que está necesitando una guía, un consejo, una ayuda, una palabra dada, pero bien plomada en las cosas del Señor, puede rescatar la vida de alguien de la muerte también. Entonces usted tiene que entender esto. Teniendo estos dos conceptos, podemos definir de una manera clara lo que significa la palabra de sabiduría. Página 29. La palabra de sabiduría es la expresión espiritual que brota en el momento determinado e inspirada por el Espíritu Santo, revelando de forma sobrenatural la mente, el propósito y los caminos de Dios aplicada a una situación específica. Amén. Es decir, de que usted está teniendo un problema, yo tengo un problema, ¿sí? Vamos en busca de alguien para que me dé un consejo, me dé una orientación. Ahora, esa persona, teniendo el conocimiento de la palabra, nos da el consejo. ¿Y qué hace ese consejo? Nos direcciona. Nos direcciona. Nos proporciona datos que necesitamos para poder tener una vida mejor o poder acomodarnos mejor en la situación que vivimos. ¿Usted está entendiendo esto? Amén. De manera sobrenatural, usted puede aplicar ese consejo. Ese consejo usted lo aplica. Adiós tu problema. De una manera práctica puede ser adquirida por cualquier persona que lee la palabra y aprende de ella. No es el hecho de leer, es el hecho de aprender de la palabra. Amén. Vuelvo a insistir, usted puede haber leído, yo pude haber leído la palabra, pero aprendí algo. O sea, escudriñarla. Escudriñarla, escarbarla. O sea que una persona que estudia la palabra puede tener ese don. Cualquiera. Cualquiera.
Cualquiera de los que estamos acá puede llegar a tener palabra de sabiduría. El secreto está en que usted lea la Biblia y aprenda de ella. Cualquiera. ¿Me entiende usted o no? Debemos aprender de la palabra. ¿Cómo aprendemos de la palabra? Hay algunos que vos le preguntar, ¿cuánto es 5 por 5? 25. ¿55? 25. Ah, 25. Pero vos le preguntás a alguno, ¿cuánto es 5 por 5? Y te queda mirando. Ahora vos le decís, pero vos no te estás haciendo la escuela. O a veces le preguntás, ¿en qué grado te vas? ¿Te acordás, Lili? ¿En qué grado te vas? Una vez Lili me dice, mis hijos están sacando 10 matemáticas, vamos a probar. Le dije. No le manda frente. Y le hice una pregunta y le quedó mirando. No quisieron contestar. Entonces, pero hay veces, mi hermano, en una oportunidad yo le pregunté a alguien, estábamos en casa con varios chicos que estaban estudiando la secundaria, y le hice una pregunta a todos, no me supieron responder. Entonces yo le digo, ¿a qué vamos a la escuela? Como en este caso, usted viene a un curso de capacitación, a comienzo de la clase yo le hice pregunta, y me quedaron mirando. Entonces, ¿a qué venimos? ¿Cómo yo puedo tener autoridad espiritual si no sé responder una pregunta a base de la palabra? ¿Aprendí de la palabra? No. Necesitamos leer la Biblia, sí, pero necesito aprender de la palabra. ¿Somos servidores de Dios o no? Entonces, ¿cómo vamos a poder dar el mejor servicio a Dios? A través de lo que aprendo. Como en esta noche, diga conmigo, debo aprender. El don de la palabra de sabiduría es la revelación directa de Dios hacia una persona o a un grupo de ellas en una situación específica a través de la aplicación de la palabra de Dios. Dios jamás te va a dar una palabra de sabiduría. Escuchad, jamás va a dar una palabra de sabiduría que no esté basada en su palabra. Siempre Dios nos va a hablar de acuerdo a su palabra. El problema, ¿sabe dónde está? Que nosotros no queremos que Dios nos hable de acuerdo a su palabra. Porque sabemos que si Dios nos habla de acuerdo a su palabra, acá se golpea algo. ¿No me equivoco? Nos identificamos, nos sentimos mal, porque hay muchos que están sangrando en su corazón desde el sábado, porque la palabra les golpeó, la palabra los marcó, la palabra abrió heridas que todavía necesitaban ser sanadas. Entonces, cuando Dios nos habla por medio de la palabra, usémoslo. Sale el corazón, se abrieron heridas que creíamos que estaban cerradas. Démosle gracias a Dios, por algo Dios lo hizo. Demos gracias. Demos gracias al Señor, decía una canción. La palabra de sabiduría es la orientación sobrenatural que da el Espíritu Santo. Determina sobre una situación basándose siempre en la Escritura. La palabra de sabiduría es la manifestación en el momento en que una persona suelta la palabra a los oyentes y la lleva a la dimensión de entendimiento de las cosas profundas de una, y esa palabra logra un cambio de mente y caminar delante de la presencia de Dios. La palabra de sabiduría transforma tu pensamiento. Lo que hoy tenías creyendo que era verdad, Dios te la quitó y te la colocó la de Él. Transforma tu pensamiento y a través de Él tu camino. Amén. Por lo regular, el maestro y algunos pastores genuinamente llamados son utilizados en este don, donde no solo aconseja por medio de la palabra, pues tiene la capacidad en el Espíritu de introducir al oyente a la esfera de revelación. Le pregunto algo. ¿En algún momento usted sintió en este tiempo, acá en marzo, como que usted de pronto sintió como que en la vida espiritual suya, estoy hablando abril, perdón, estamos en abril, ¿no? Sí. Ahora en abril, ¿sí? Como que, o desde marzo hasta fecha de abril, ¿sí? Usted sintió como que de pronto en algún momento era como que usted salió de donde estaba y fue llevado a otro lugar y está caminando de una manera diferente estos días y está viendo las cosas totalmente. Entonces usted recibió una palabra de sabiduría en un momento determinado dentro de la iglesia que le está ayudando, o en sus secretos con Dios. Dios le reveló algo al Espíritu. Entonces, si usted está sintiendo, porque la palabra de sabiduría te lleva a una dimensión mayor, te cambia de posición. Entonces, si vos estás sintiendo de que estás cambiando de posición, hay una palabra de sabiduría que te llevó a una revelación diferente de las cosas de Dios. Dale gracias a papá.
¿Estamos hasta acá? Existen personas con el don de la enseñanza que tienen la capacidad de mostrar verdades ocultas. La sabiduría de Dios en el hombre, o a través del hombre, hacia alguien, saca o revela lo oculto. ¿Tenés dudas? No sé, marzo a la fecha de hoy de abril. ¿Tuviste duda de algo en particular y hoy esa duda se fue? Entonces quiere decir que hubo algo que sucedió en el camino y Dios te habló para sacar a luz una verdad que tú necesitabas conocer. Hay muchas veces que nosotros creemos tener una verdad, pero no la tenemos. Y al momento en que Dios acciona la palabra, quita la verdad nuestra para poner la suya. Y eso es lo que te dimensiona. No es lo que nosotros creemos, entender o saber, sino lo que Dios quiere que nosotros establezcamos en nuestra vida. Eso es lo que dimensiona nuestro camino. ¿Estamos hasta acá? Cuando una persona es utilizada en este don, su enseñanza se convierte en vivencia más que en un conocimiento. Cuando usted está hablando con una palabra, con una persona que tiene sabiduría, conocimiento, a usted no se cansa de escucharlo. ¿Quiere seguir escuchando como esta noche? Usted quiere quedar conmigo hasta las 3 de la mañana para luego estar orando. Gloria a Dios. ¿Me entiende? Como predicadores y maestros de la palabra, escucha esto, una de las características de un pastor también es ser maestro. El pastor nunca debe dejar de enseñar. Por eso capacitar. Capacitar. Si hay un pastor que no le gusta enseñar, entonces debemos orar para que ese don se despierte. ¿Me entiendes? Por eso que ahora, en el mes de mayo, voy a poner a prueba piloto más de uno, para empezar a enseñar cosas. Y lo vamos a ir haciendo. Y ahí vamos a ir viendo la capacidad de cada uno. Y de acuerdo a la capacidad va a estar ocupando un lugar. En su tiempo. En su tiempo, claro está. Este don espiritual y ministrarlo a quienes enseñamos, entendiendo claramente que nuestro Señor y Dios desea que su palabra informe y transforme. ¿Se dio cuenta el paralelo acá? Informar, transformar. No hay transformación si no hay información. Y si hay información y no hay transformación, algo está fallando en la información. Está incompleta. Está incompleta. Algo está faltando. Si eres predicador o somos predicadores, solo debemos pensar que está creando o se está creando la palabra en la vida de la gente que te escucha. La información y la transformación. Por ejemplo, Margarita hoy está visitando a la gente, a sus vecinos, para las reuniones de los días martes. En algún momento a Margarita le hacen preguntas. Cuando ella da una respuesta, lo que ella está haciendo es dar una información. Y hoy hay vecinos que están interesados en irse a la reunión porque la información que dio transformó el pensamiento. Y hay en algunos casos que la información es adecuada, es precisa, pero el camino de la transformación le cuesta más a algunos. Por eso es que el trabajo debe ser constante. De lo que estamos nosotros reunidos acá, te puedo asegurar que si te pongo una pregunta a cada uno, la misma pregunta, cada uno de ustedes me va a dar una respuesta diferente. ¿Saben por qué? De lo que estamos hablando. ¿Saben por qué? Porque su capacidad en Dios es diferente al de que está al lado. Y Dios va a usar la vida de ustedes de acuerdo a la capacidad que Dios dio. Por eso usted tiene que ponerse contento si Dios está usando. Dios le usa a usted de acuerdo a la capacidad suya. No quiera mirar a otro porque dice, pero al otro le va a usar mejor que a mí. No, Dios te está queriendo usar a vos. Yo no tengo mucho conocimiento, no importa que no tenga mucho conocimiento, Dios te está queriendo usar a vos, porque Dios te bajó una información a vos, no al otro. Y la información que Dios te pasó a vos te transformó a vos, no al otro. Y la transformación que hizo en tu vida Dios es para usarte para esto, no lo va a usar al otro. Dios te transformó a través de la información que Él te pasa para que vos seas usado por Él para este propósito. El día que Dios quiere usar al otro, Dios se va a encargar de capacitarlo al otro. ¿Estamos hasta acá o no? ¿Qué pasa? Seguimos. Estamos terminando. ¿Estamos terminando o no? Sí. Amén. Listo. Creo. Página 30. No, estamos terminando esta noche porque acá hay tarea. Hay tareas que tienen que pasar por separado
Yo le aconsejo, porque bien que siempre tenemos tarea. Entonces, le aconsejo que se compre la carpetita. Entonces usted me trae la hoja por separado y el cuaderno donde usted toma su apunte, ¿sí? Usted lo mantiene con usted y usted puede estudiar de acuerdo al apunte, porque sepa esto, que usted me entrega la tarea hoy y yo te devuelvo, si es tu cuaderno, tu carpeta, te la entrego recién el jueves, no en el transcurso de la semana, yo te lo entrego en hora de clase. Entonces te aconsejo que la hoja de la tarea sea separada del apunte que tienes. ¿Para qué? Para que vos puedas seguir estudiando con tu apunte. ¿Estamos hasta acá? Amén. ¿Cómo desarrollar el don de la sabiduría? Escuche esto, hay una tarea acá, una tarea personal, ¿sí? Para poder identificarlo. Yo le leo tal cual está y usted tiene la página 3. La Biblia nos enseña que los dones de Corintios son dados por el Espíritu Santo como Él quiere. Amén. ¿Sabía usted eso? Que el Espíritu Santo tiene voluntad propia. Él da los dones conforme a lo que Él quiere. Como Él quiere, da los dones a la gente. Y le da dones a la gente que quiere dar, no a todos. Por eso, si usted no tiene el don de sanidad, dale gracias por tener el don de conocimiento. O sea. Pero Él da el don de acuerdo a la capacidad tuya. Si tú quieres que el Espíritu Santo te dé algo en particular, aumenta tu capacidad. Desarróllate. Pero si tú detectas que tienes este don y que manifiesta en tu vida, entonces hay consejos para desarrollarlo acá. Primero, trata de leer ¿qué? La Biblia. Fuerte, por favor, trata de leer ¿qué? La Biblia. Más fuerte, a ver. La Biblia. Por lo menos una vez al año de manera completa. Es decir, necesitamos leer todos los días algo de la Biblia. ¿Está? Segundo, pide participar como maestro en grupo de estudio en los hogares o células. O casa de oración, página 30. No, mi amor. Te saltaste un punto. Ah, perdón. 13. Bueno, es lo mismo, acá quedamos así. Salté 2 puntos, ¿sí? 2 puntos salté. Pero volvemos acá. Leí esta parte. Entonces, ¿cómo poder desarrollar este don en tu vida? No esperando de que alguien ofrece. O, si te enviamos, ejercítalo. ¿Está? Entonces, volvemos entonces al punto 2. Ora por el incremento, la manifestación del don que está en ti y que lo hables y que lo que hablas transforme la vida de la persona que te escucha. ¿Entiendes esta parte? Sí, ¿A qué le llamaríamos transformar? Ayúdeme para terminar rápido. Cambiar De actitud. Una de las cosas, ¿sabes dónde podemos ejercer esto? ¿Dónde? A ver, dígame. En la práctica. Fuerte, si estás segura de lo que hablamos. En la práctica. En la casa, Amén. con nuestros hijos, si es que tenemos hijos. Pero yo no tengo hijos, ni tengo marido, ni tengo mujer. Está soltera, está soltero. Hágalo con sus padres y sus hermanos. La mascota. ¿Me entienden? Pero orar y poner en práctica. Entonces, si escucha esto, si usted está viendo que hay transformación, entonces está aplicando correctamente lo que Dios dijo. Amén. Y si vos estás viendo transformación, ora más intensamente para que esto se incremente en la vida y produzca mayores efectos. ¿Estamos hasta acá? Amén. Ahora tercero, pide a Dios la constante revelación de la palabra escrita. Y vuelvo a insistir en algo acá. Dios te va a revelar algo si leíste la palabra. Algo que yo estoy viendo por todos lados. Por todos lados estoy viendo algo. Y que capaz usted también lo ve. Todo el mundo es profeta. Sí. Todos son profetas. Conoció una parte de la Biblia, todos son profetas. Y yo soy profeta. Escuché hace muy poco tiempo atrás una transmisión en directo donde le invitaron a alguien a saludar. Y Dios me llamó para que sea profeta. Por lo tanto, tengo que profetizar en esta noche. Y yo lo escuché. Nada que ver con la palabra. Si Dios te usó para dar una palabra, eso no quiere decir que seas profeta.
Además que el profeta debe ser conocedor de las Escrituras. ¿Lo hemos estudiado o no? Debe tener una relación con Dios directamente. Debe tener el llamado para hacerlo. Tener profeta de oficio, profeta de escritura, de enseñanza. De sueño, de visión. ¿Me entiendes? Ahora, algunos viven soñando. Algunos viven soñando. ¡Qué revelación de Dios! Pero fíjense. Pero, no te rías, Camilo. Pero fíjense que hoy todo el mundo se da de profeta. Ahora, todo el mundo se da de apóstol, porque está el auge del apóstol. Pero cuando nosotros empezamos a observar, una cosa es el impacto del momento, pero después cuando nosotros observamos su caminar, no para juzgar y criticar, sino que vemos su accionar, vemos su mover, vemos esto, vemos aquello, vemos lo otro, vemos que del profeta o del apóstol no tienen, tan solamente llevan un nombre o un rango que se pusieron o se establecieron. Pero nosotros debemos tener presente lo siguiente, que cuando creemos tener una palabra y creemos tener el llamado y creemos tener el don, debemos ejercitarlo. Y si yo creo tener el don, debo tener más relación con la palabra. ¿Me entiendes? Escucha acá, escucha esto. El tercer punto era pedir a Dios la constante revelación de las Escrituras. Ahora, no va a haber revelación de la palabra si no leo palabra. Si no hay lectura, no hay revelación. No, el hecho de que vengas a la iglesia no te va a revelar. ¿Se acuerdan cuando hablamos de revelación? Hay muchas personas que viven de revelación, pero yo digo, una revelación transforma. Por eso a veces no queremos hablar de revelación, porque el primero que debe ser impactado es la persona que da la revelación. Y para recibir una revelación debo tener un conocimiento de las Escrituras. Dios va a hablar a base de la palabra. Y a base de la... podemos tener una revelación con respecto a algún suceso. Pero ese suceso, hermano, va a tener base bíblica. Entonces la persona que te escucha profetizar es la persona que va a entender que estás hablando de parte del Señor. ¿Estamos acá? Amén. ¿Está entendiendo? Amén. Luego pide participar como maestro en grupo. Estuvimos dando nosotros la oportunidad y hasta el día de hoy estoy esperando los escritos, mi hermano, de los discipulados que están dando en su casa. Es cierto. Lo hacíamos en otros lugares, ¿se acuerdan? Gracias a eso hay una familia que afianzó su caminar con el Señor. Debemos seguir trabajando en esa familia. Dos entonces. Está Mabel y está Karina. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Que dio resultados? Sí. Tenemos que volver a aplicarlo. Amén. Pero ahora falta el escrito de cómo fue aplicado en tu casa. La tarea para el mes que viene. Quinto, fabrica estudio y trata de compartirlo con gente que está cerca de ti. Cuando yo comencé las cosas del Señor, hay un libro que tengo escrito acá, que el que quiera adquirirlo me avisa, lo tengo impreso y todo, que habla sobre la destrucción de fortaleza. Ahora tengo el tomo número 2 y estoy preparando el número 3. Lo voy a imprimir el tomo 2 dentro de poco. Así que el que quiera, usted me avisa. Ahora, cuando en una oportunidad, cuando hablaba con dos hermanas en casa y me decía, yo no puedo escribir, no entiendo esto, entonces yo le agarro y le digo lo siguiente, tomo el material escrito por mí, lo muestro, mira la cantidad de páginas, tomo una hoja como esta y le digo, mira, le dije, y le mostré la hoja, estaba escrito acá, en un apunte ancho como esto, el apunte que yo tengo, en la primera carilla y la mitad de la segunda carilla. A base de esto, escribí esto. Y les dicen, ¿cómo lo hizo? Porque busqué en Dios mayor revelación para poder escribir. Y me acuerdo que cuando escribí el primer material, mi esposa me acompañaba a las madrugadas. ¿Te acuerdas? Yo estaba sentado escribiendo y estaba escribiendo. Y mi esposa a veces estaba mirando un poquito el Face y a veces ya me cebaba el mate. Pero estábamos hasta las 2, 3 y 4 de la mañana. En una oportunidad me quedé hasta las 5 para poder terminar el escrito. Pero ¿qué es lo que hice? Busqué tener mayor conocimiento. Y algo que yo tengo, y usted lo puede ver en la biblioteca de mi casa, en la repisa, hojas totalmente amarillas cuando eran blancas.
Ahí están todos mis estudios de cuando yo comencé a estudiar la palabra. Pero ¿qué yo hacía? Yo me sentaba, tenía un versículo bíblico que me llamaba la atención y comenzaba a investigar. Pero pastor, usted tiene diccionarios bíblicos, tiene compendios bíblicos, tiene... Ahora no recién sé tiene esto, hace poco. ahora tengo. Pero antes, ¿sabes cómo yo me manejaba con el diccionario que usted está ocupando en la escuela primaria? Y a pura oración, Señor, ¿qué significa esto? Pero ahí está todo mi material de estudios. Y ahora estoy retomando eso para ampliar el conocimiento, poder preparar mayores cosas en el Señor. ¿Por qué? Porque ahora tengo mayor capacidad. Entonces, una de las cosas que usted tiene que entender acá es, fabrica estudios. Siéntate en tu casa. ¿Querés tener sabiduría del reino? Siéntate en tu casa, en la soledad tuya. Agarrá, cerrá todo lo que tengas. Lo que yo hago en casa. A veces yo me quedo de noche, de madrugada. ¿Sabe por qué? Porque en el bullicio yo no me concentro. Yo necesito concentrarme. Entonces en el bullicio, en el ir y venir y la risa de camino De loros. de casa, se me olvida. Entonces, ¿qué hago? Me quedo de madrugada a veces. Y ahí comienzo a estudiar, a prepararme. ¿Y qué es lo que hago? Tomo un apunte. Tomo un apunte. En una oportunidad te cuento, estaba Gladys Sosa en casa. Y me dice Gladys Sosa, la hija, no la madre. Me dice, ¿qué está haciendo, pastor? Estoy preparando el mensaje de esta noche. Y mira Gladys el apunte, una hoja como esta, pues yo tengo todas mis libretas similares. Y mira a la Gladys y me dice, pero acá hay lleno de números, pastor. Sí, este es el apunte, le dije. Y pastor, pero hay 2 palabras en cada cosa. Sí, este es el mensaje. Y luego me senté a desarrollar el tema. Y cuando termino el tema le digo, Gladys, la hoja está impresa. En ese tiempo no tenía el iPad de mi esposa. Entonces yo tenía que imprimir la hoja. La Gladys le digo a mi esposa, a Gladys Sosa, hija, le digo, mira Gladys, acá está el mensaje de la palabra. Y le muestro, y este era el apunte. Pero ¿qué es lo que pasa, mi hermano? Usted tiene que aprender a desarrollarse. ¿Usted quiere tener sabiduría, no? Desarróllese en el Señor. ¿Quiere tener conocimiento? Desarróllese. Enciérrese en los secretos con Dios. Usted está caminando por ahí, cuando vos tenés intención de saber de Dios, vos vas a estar caminando por ahí y una palabra. ¿Te acuerdas, Mari, cuando vos me hablaste y te dije, anotame tal cosa, Mari? No me acuerdo cuál es la palabra. Tengo que preparar un estudio de esto, Mari. Una palabra, Mari me dijo. De todo lo que habló, una palabra. Anotame, Mari, por favor, no quiero olvidarme. No tengo papel y lápiz, anotame, Mari. Me anotó. Esto tengo que preparar para la iglesia. No me preguntes cuál fue el tema, pero una palabra. Y Dios ya me estuvo hablando. Entonces, una de las cosas que vos podés hacer para desarrollar la sabiduría en Dios, se pueda convertir de logo, se pase a rema y de rema pasa a alabar de Dios, es fabricar tus propios estudios. Sentate a leer la Biblia. Y un consejo que te doy, si querés desarrollarte, usa texto bíblico donde vos te sientas cómodo a leerlo. No busque un ejemplo, qué sé yo, a ver, ¿qué palabra más complicada puede encontrar la Biblia? Inescrutable. ¿Qué es eso? Listo. No lo entiendo, pastor. No busque lo que no entiende. Haga con algo que usted se sienta cómodo. ¿Por qué no me traes? Te doy 2 semanas y me traes un trabajo a base de Juan capítulo 3, verso 16. Todos se acomodan en esa parte. Me traes una enseñanza de una carilla o 2 carillas. 2 hojas de la que tenés. Una hoja de los 2 lados, de la que tú tienes usada. ¿Una tarea? Como tarea. ¿Te gustaría? Y desarrollate de esta manera, pero son pocas las palabras que puedes, no importa lo que puedas escribir, lo importante es que lo hagas. Yo la tengo. ¿Te animas? Anota como tarea. De este jueves, no, esta semana no. Vamos a calcularle, ¿qué tiene? El último jueves de abril, me lo traen. El último jueves de abril. ¿Estamos? El último jueves 25. 25, 2 días de mi cumpleaños. 2 días de mi cumpleaños. El último jueves de abril usted me trae el trabajo. Juan capítulo 3, verso 16. Yo la tengo ya preparado sobre ese... Y bueno, desarrollarlo mejor. Juan capítulo 3, verso 16. Jueves 25. Jueves 25. Capítulo 3, verso 16 del Evangelio de Juan. Juan. Porque de tal manera Dios amó. ¿Está? El más conocido. El último punto, escucha esto, el último punto, por favor. Trata de estar con gente sabia que te enseñe constantemente. Y esto es lo que nos cuesta a nosotros. Nos gusta juntarnos con gente que nos hace más defectuosos.
Un pastor aplica el don de palabra de sabiduría al momento de presentar sus sermones ante la congregación, siendo usado como el vínculo que transporta y ministra las verdades bíblicas o las verdades bíblicas. No sé si a usted le habrá pasado. Acá somos cuántos que estamos predicando hoy. Mari, la pastora, Jonathan, Carla. ¿Sí? Bueno, somos 4. Descartemos a la pastora y descartemos mi vida. María José, Jonathan y Carla, que de tanto en tanto van trayendo mensajes o enseñarse la palabra. ¿Sí? Ahora escuche esto. ¿No le pasó a usted, o no le pasó a ustedes, de que en el momento que estaba dando la palabra, de pronto algo le vino? Todo el tiempo. Que tenía anotado y usted dice, pero esto no está escrito. Entonces hay una palabra de sabiduría que proviene de Dios para la iglesia. Y ¿sabe qué pasa? Muchas veces no queremos dar porque tenemos temor de soltarla. Suéltala. Así es. Suéltala. Nada. No, la palabra de sabiduría jamás va a Va a ser ser dura, ¿no? va a ayudar a direccionar a la gente. Pero suelta la palabra. Soltar la palabra. ¿Cuántas veces usted me escuchó a mí que dice, pero esto no está acá? Y yo le solté nomás. En el momento. En el momento, Fluye. fluye. Cuando vamos, escucha esto, cuando vamos relacionándonos con Dios y su palabra, esto va fluyendo. Y a medida que ejercitamos nosotros este don en nuestra vida, o ejercitamos esta relación con Dios, esto va a tener mayor fluidez. Amén, así es. Mayor fluidez, mayor fluidez. Y va a llegar un momento, hermano, que ni necesitarías anotar nada. Tan solamente el texto bíblico y se terminó tu problema. El desarrollo de la palabra viene, ¿por qué? Porque proviene directamente de la palabra. Entonces, ¿estamos hasta acá? ¿Estamos hasta acá? Ahora, ¿cuál es la tarea? Quiero que leas claramente estos mismos puntos. Y de acuerdo a los puntos que está viendo acá, que hemos leído, generalizado y hemos comentado algo, quiero que te dé una respuesta o te dé tu propio puntaje. No entiendo. Lilian Ayala, o Margarita Ojeda, o Rocío, o Camila, o María José, o Jonathan, o Carla, los que hoy han venido al curso. ¿Y yo qué soy? O la pastora, que hoy han venido al Sí, curso. todo el Escucha nombre. esto, que han venido al curso. ¿Ustedes qué van a hacer? Van a volver a cómo desarrollar el don de la palabra de sabiduría. Entonces, ¿usted qué va a hacer acá? ¿Cuál es la tarea suya? Volver a leer esto. Acá abajo dice evaluación. ¿Sí? Ahí abajo tiene una evaluación. Ahí abajo hay una evaluación con puntaje. ¿Está? Acá no vale mentir, hermano. No, acá no vale mentir. Acá vale colocar lo correcto. Usted ¿Por qué me no trae hay por hoja evaluación? separada. Por hoja separada. Y usted se va a analizar a usted mismo. Esta evaluación es personal. Pero usted me la trae la evaluación suya. El comentario suyo. Me lo trae escrito el jueves que viene. Y es una evaluación personal. Usted allí va a decir, este es mi puntaje, este es mi puntaje, este es mi puntaje. Y si no tiene ningún punto, diga, estoy equivocando todo. Es facilísimo. Volví a leer. Sigo sin entender. 1, 2, El 3, test de 4, la 5, palabra 6. sabiduría, el test. Claro. Ah. Lee esto, mi hermano. Mira. Los puntitos. Mira lo que acá. Por eso te leí esto. Escucha. ¿Cómo desarrollar el don de la palabra de sabiduría? Tú me lees todo el contenido que hemos leído recién acá. Los puntitos cuadrados, ¿vio? Entonces lo que va a hacer usted es leer esto. Y a base de lo que está leyendo usted, cada uno de los puntos es una evaluación que usted tiene que darse. Listo. Entonces, usted va a decir a base de lo que está diciendo la hermana Lili. Leyó la Biblia. ¿Cuál es tu puntaje? Si hay revelación de parte de Dios, si yo he participado, si he trabajado, si he preparado estudios bíblicos, si me estoy desarrollando con las cosas del Señor. Entonces, todo esto usted va a analizarse. Usted es servidor de Dios, ¿o no? Entonces usted se va a analizar en Dios y acá usted se va a dar su propio puntaje. Yo no lo voy a dar a usted. Usted se va a dar el puntaje. O sea, Usted va a decir, mi punto equivale a 6.
Por Si lo ejemplo, estamos cumpliendo, si estamos Claro. tocando el En mensaje. una hoja pongo el punto número 1 y pongo los puntos que los puntajes de la evaluación. ahora, ¿cómo desarrollo No usted? entiende, Porque más bien. escúcheme, porque nadie le dio el apunte. ¿Me dan 5 minutos más? ¿Sí? Yo lo que no entiendo Porque es escúchame, esto. claro, escúcheme, mírenme un ratito. Porque nadie estudió el apunte. Porque si usted estudió el apunte, el test está acá. ¿Sabe? Pero en realidad acá está la respuesta. Escúcheme, pastor. Acá está el test. Y bueno, pero ¿por qué entonces me preguntan cómo voy a hacer la tarea? Si usted leyó el apunte, mi hermano. Ah, eso es lo que yo no entendía. Escuchen. Test de palabra de sabiduría. Sí, pues Escúchame un ratito. En la página 31. Claro, ahí está el respeto. Ahí está todo. Y a base de esto tú te analizas. sí, no, yo vi también esto que hice acá, Ajá. pero yo lo que no entendía es esto, acá van los puntajes o tengo que hacer una hoja aparte. Porque dice que acá Palabra, arriba te ya. dice la respuesta y te dice 1A, 2A, Préstame tu 3A. material. Préstame tu material. ...31 la página. Sí, ya sé, mi rey, yo te preguntaba por esto, porque no entendía No, esto. porque... Esto nomás no entendía yo. Porque para que vos entiendas esto, lees esto. Escuchen acá. Présteme oído otra vez. 5 minutos te pido que estoy perdiendo uno. Encierra en un círculo la respuesta. Punto 1. ¿Te agrada la lectura de la Biblia y te apasiona? ¿Sí o no? ¡Ay! No me digan nada. A. Mucho. B. Más o menos. C. Casi no. No conteste usted. O sea, Punto número 2. ¿Cuánto tiempo lee la Biblia? 1 hora, 20 minutos, nunca. 3. Cuando aconsejas a alguien, te frustras porque no te escuchan por lo regular. En ocasiones siempre me hace sentir mal. Solo dices, yo le digo el consejo, ellos saben si lo toman o no. Este comentario es generalizado en la iglesia. ¿Dónde va? Ah, si te quiere escuchar. Si me quiere escuchar, me escucha. Si no, a mí me va y me viene. ¿Está? A mí qué me importa, ¿no? 4. Cuando aconsejas, ¿lo haces conforme a la palabra de Dios o a tus propias vivencias? Y ahí abajo te pones el punto A, ambas. Trato de amoldar la palabra de Dios a mi vida. Primero los hablo de lo que viví y termino con la palabra para que tenga efecto. ¿Se acuerdan del testimonio? La palabra da respaldo a tu testimonio. Podés contar tu vida, cuéntala. Dios me sacó de la droga, de la prostitución, de la delincuencia. Pero de pronto una palabra, eso cambia la vida de la gente. 5. ¿Por qué crees que la gente te pide consejo? A. Porque siempre les hablo de Dios, su palabra. B. Porque ellos ven resultados al aplicar lo que les digo. C. Porque les hablo bonito y los trato como amigos y eso le inspira confianza en mí. Hablarle bonito, pero hablarle la palabra. 6. O sexto. ¿Te gusta aprender de la palabra? Sí, muchísimo. Como dijo un chico que era mi discípulo, a la palabra la llevo acá, pero nunca la leyó. Sí, muchísimo y hasta tanto como notas que después de estudio. No me gustan todos los maestros y solo aprendo de algunos. No me interesa mucho. 7. Cada vez que dan curso dentro de la congregación, tratas de asistir. ¿Tratas de asistir? Sí. No, tienen que Yo leerlo. miro acá. Tienen que leerlo todo. Yo miro acá. Trata de asistir. Viste que vivimos dando cursos, pero tratan de asistir. Algunos sí, otros. Bueno, usted aproveche. Y puede dejar de hacer cosas para estar aprendiendo. A eso me refería que tienen que determinar el criterio. Cuando hay algo, hermano, escucha esto. Podés estar preparando la comida todo. Listo. Dios te está hablando. ¿Sí? Termina de cocinar. No te hagas problema. Para que no se te quede el estofado. Termina de cocinar. Pero terminaste de cocinar, mi hermano. Y enciérrate en un secreto para poder recibir lo que Dios tiene. ¿Me entiende usted lo que estoy diciendo?
Y cuando hay culto, mi hermano, así te diga, ¿por qué no llevar el colchón y la sábana a la iglesia y te quedas a vivir allá? Me la llevo, me la quedo acá. Porque hay que estudiar, diga conmigo, debo estudiar. Ve, sí, pero si tengo, ¿cómo? Si tengo algo más importante que hacer, lo atiendo primero. Y el otro es, no. Octavo, cuando hablas con alguien para aconsejarlo o evangelizarlo, por lo regular, siente que no estás tú el que habla y que el Espíritu Santo pone palabra en tu boca, ahí usted, hermano, tiene una relación con papá. Amén. ¿Sabe por qué? Porque es Dios hablando a través de usted, porque usted es el canal que Dios usó y que seguirá usando porque usted se deja usar. Amén. Y acá terminamos con estos 3 puntos. Sí me ha sucedido en algunas ocasiones, no, nunca me ha sucedido, me sucede frecuentemente. Y en la página 32 ya tenemos otro estudio. Entonces, ¿qué va a hacer usted? En el recuadro, acá abajo, miren, acá abajo hay algo que dice, evaluación, 8 aciertos, debes ejercitar el don que hay en ti. Con 8 de los aciertos correctos, hermano, es porque usted está teniendo un don natural y lo debes ejercitar. ¿Entiende? Con 7 aciertos necesita pedir revelación del Espíritu Santo y la manifestación constante de Dios. Ahí ya bajó un punto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay una manifestación? Sí, hay una manifestación. Pero hay que buscar más. Pero buscar más para que se desarrolle. ¿Estamos? Con 6 aciertos eres candidato a tener. Pero te vuelvo a decir algo importante acá. Te vuelvo a decir algo importante. Y si ustedes quieren, mi hermano, acérquense en casa. Si no tienen para pagar la fotocopia, fotocopien esto. Y fotocopien esto. ¿Y qué va a hacer usted? A base de esta fotocopia, usted me trae su evaluación. Y no necesita arrancar hoja de ningún cuaderno. Fotocopiamos esta hoja y esta hoja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted acá me va a marcar. Y debajo escribe su pensamiento personal con respecto a lo que está viviendo. ¿Está? Después de toda la respuesta de que pongo un pensamiento personal. Pongo un pensamiento personal. ¿Por qué? Porque es una evaluación propia, personal nuestra. Yo me estoy evaluando, usted se está evaluando. Entonces usted diga, sí, pero me pasa esto, me pasa aquello, tengo temor a esto, tengo temor a lo otro. Agregue lo que usted está creyendo que le está afectando a una revelación de la palabra. ¿Estamos hasta acá? Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, te bendecimos en todo, Dios mío.